Julio de 2025. En las alturas áridas del desierto de Atacama, Chile, donde el aire es tan seco que parece otro planeta, los telescopios del sistema Atlas escaneaban el cielo nocturno como lo hacían cada noche, una rutina que se había repetido miles de veces. Pero esa noche, algo apareció en los datos que haría que los astrónomos de todo el mundo dejaran de dormir durante meses. Algo que no debería estar ahí, algo que venía de un lugar tan lejano que desafiaba nuestra comprensión del universo. Al principio, parecía solo otro punto de luz moviéndose entre las estrellas, un asteroide más. Los sistemas automatizados lo catalogaron sin darle mayor importancia. Pero cuando los científicos revisaron los números, cuando analizaron su velocidad, su trayectoria, la forma en que se movía a través del espacio, se dieron cuenta de algo aterrador. Este objeto no pertenecía a nuestro sistema solar. Había viajado durante millones, quizás miles de millones de años, a través del vacío interestelar, cruzando distancias tan vastas que nuestra mente apenas puede concebirlas. Y ahora, por razones que aún no comprendemos completamente, había llegado hasta nosotros. Le dieron un nombre: 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás detectado por la humanidad. Solo el tercero en toda nuestra historia de observación astronómica. Y lo que descubrirían sobre él en las semanas siguientes provocaría una de las controversias científicas más intensas de la década. Divisiones entre expertos, acusaciones de encubrimiento, y una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta pero que todos pensaban: ¿y si no era natural? ¿Y si alguien o algo lo había enviado? Antes de continuar, si te intriga lo desconocido, si quieres descubrir los misterios que la ciencia intenta explicar y los que aún no puede, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana revelamos casos que desafían lo que creemos saber sobre la realidad. Y te lo garantizo, es uno de los más perturbadores. La historia comienza con un error. Cuando Atlas detectó por primera vez al objeto, los algoritmos de clasificación automática lo identificaron como un asteroide común del cinturón principal. Nada especial. Nada que mereciera atención inmediata. Pero había un problema. El objeto estaba en una región del cielo extremadamente densa en estrellas, lo que dificultaba su seguimiento. Los primeros datos eran confusos, contradictorios. Algunos cálculos sugerían una cosa, otros indicaban algo completamente diferente. Fue solo cuando astrónomos humanos revisaron manualmente las observaciones que notaron la anomalía. La trayectoria no era elíptica, como la de los objetos que orbitan el Sol. Era hiperbólica, una curva abierta que indicaba una sola cosa. Este objeto había llegado desde el espacio interestelar, estaba pasando cerca del Sol, y luego saldría disparado de nuevo hacia el vacío cósmico, para nunca volver. Era un visitante, un viajero solitario cruzando la galaxia, y nosotros habíamos tenido la suerte astronómicamente improbable de detectarlo en el breve momento en que pasaba por nuestro vecindario cósmico. Los científicos entraron en modo de emergencia. Cada telescopio disponible fue redirigido hacia 3I Atlas. Necesitaban datos, necesitaban respuestas, porque objetos como este son increíblemente raros. Antes de 2017, nunca habíamos detectado ninguno. Luego llegó Oumuamua, el primero, con su forma extraña de cigarro y sus aceleraciones inexplicables, que hicieron que algunos científicos sugirieran, en artículos académicos serios, que podría ser tecnología alienígena. Después vino 2I Borisov en 2019, el segundo, que resultó ser más convencional, un cometa interestelar que se comportaba exactamente como se esperaba. Y ahora 3I Atlas, el tercero. Pero este era diferente. Este traía sus propias anomalías, sus propios misterios. Las primeras observaciones revelaron algo desconcertante. No estaban seguros de qué era. ¿Un asteroide? ¿Un cometa? Los asteroides son rocas muertas, frías, inertes. Los cometas son bolas de hielo y polvo que, cuando se acercan al Sol, se calientan y liberan gas, formando las espectaculares comas brillantes y colas que todos conocemos. Pero 3I Atlas no encajaba limpiamente en ninguna categoría. Parecía estar en un estado intermedio, o cambiante. A medida que pasaban los días y se acumulaban más observaciones, los datos se volvían más extraños. Algunos telescopios reportaban ver una coma débil alrededor del objeto, esa nube de gas y polvo característica de los cometas. Otros no veían nada. La intensidad de su brillo cambiaba de formas inesperadas, y su trayectoria, aunque claramente hiperbólica, mostraba pequeñas desviaciones que no podían explicarse solo por la gravedad del Sol y los planetas. Entonces llegó el artículo, un paper científico que haría explotar Internet y dividiría a la comunidad astronómica. Un grupo de investigadores publicó un análisis detallado sugiriendo que no se podía descartar la posibilidad de que 3I Atlas fuera tecnología extraterrestre. No lo afirmaban con certeza, pero presentaban evidencias que, según ellos, merecían consideración seria. La inclinación orbital anómala, las aproximaciones curiosamente precisas a varios planetas, el momento de superhielio,
el punto más cercano al Sol. Todo parecía demasiado conveniente, demasiado específico, para ser completamente aleatorio. Los autores eran cuidadosos en su lenguaje, presentando esto como una hipótesis a considerar entre varias posibilidades, pero los medios de comunicación no fueron tan cuidadosos. Los titulares explotaron por todo el mundo. Científicos sugieren que nuevo objeto interestelar podría ser nave alienígena. ¿Estamos siendo visitados? Astrónomo afirma que 3I Atlas no es natural. NASA detecta posible tecnología extraterrestre. La especulación se volvió incontrolable. Las redes sociales ardían con teoría. Los canales de conspiración tenían material para meses. Y entonces, justo cuando el mundo exigía respuesta, cuando todos los ojos estaban puestos en 3I Atlas, esperando que la NASA revelara la verdad, sucedió algo que solo alimentó más la sospecha. La NASA dejó de publicar actualizaciones. Durante semanas, silencio. Las nuevas imágenes que se esperaban no llegaron. Los comunicados de prensa se detuvieron. Los científicos de la agencia, que habían sido accesibles para entrevistas, de repente no estaban disponibles. Y mientras el silencio oficial crecía, las teorías conspirativas se multiplicaban exponencialmente. ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué habían descubierto que no querían que el público supiera? ¿Era 3I Atlas realmente algo artificial? ¿Y estaban encubriendo el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad? La verdad detrás del silencio era más mundana, pero igualmente frustrante. Problemas administrativos. Una suspensión temporal de actividades de la NASA por cuestiones presupuestarias y políticas había paralizado varios programas, incluyendo la divulgación pública de nuevas observaciones de 3I Atlas. Pero esta explicación llegó tarde, y cuando llegó, pocos la creyeron. El daño estaba hecho. La desconfianza se había instalado, y la brecha entre lo que la ciencia sabía y lo que el público creía se había convertido en un abismo. Mientras tanto, en observatorios alrededor del mundo, astrónomos continuaban estudiando el objeto, y lo que encontraban era cada vez más extraño. Análisis espectroscópicos, que permiten determinar la composición química de objetos lejanos al analizar la luz que reflejan o emiten, revelaron algo sin precedente. 3I Atlas contenía níquel en cantidades significativas, pero prácticamente nada de hierro. Esto era extraordinariamente inusual. En nuestro sistema solar, el níquel y el hierro casi siempre aparecen juntos. Son elementos que se forman en las mismas condiciones, en los núcleos de estrellas masivas que explotan como supernovas. Encontrar níquel sin hierro era como encontrar sombra sin luz, lluvia sin nube. Simplemente no debería existir. Para los defensores de la hipótesis de tecnología artificial, esto era otra pieza del rompecabezas. El níquel es un metal extremadamente útil para aplicaciones tecnológicas, resistente, dúctil, no magnético en ciertas aleaciones. Si una civilización avanzada estuviera construyendo sondas interestelares, el níquel sería una elección lógica de material. ¿Era esto evidencia de ingeniería alienígena? Los escépticos señalaban que estábamos observando algo formado en un sistema estelar completamente diferente, con una historia química distinta, condiciones de formación planetaria únicas, quizás incluso leyes de composición estelar que no habíamos considerado. Por supuesto que sería diferente a lo que conocemos. Esa era exactamente la razón por la que objetos interestelares eran tan valiosos científicamente. Nos mostraban cómo funcionaban otros rincones de la galaxia. Pero había más anomalía. La anticauda. Algunos observadores reportaron ver lo que parecía ser una segunda cola extendiéndose en la dirección opuesta a la cola principal del cometa. Las anticaudas son fenómenos reales pero raros. Efectos ópticos causados por la geometría de observación y partículas de polvo más grandes que no siguen exactamente la cola de gas. Pero en las imágenes borrosas y de baja resolución de 3I Atlas, para los no expertos, parecía más bien un sistema de propulsión de dos direcciones, algo que ningún cometa natural poseería. Y luego estaba la aceleración no gravitacional. Todos los cometas experimentan esto hasta cierto punto. Cuando se acercan al Sol, el hielo se sublima. Pasa directamente de sólido a gas sin fase líquida intermedia, y ese gas que escapa crea un pequeño efecto de propulsión, como un cohete natural microscópico. Esto causa que los cometas se desvíen ligeramente de las trayectorias que la gravedad pura predeciría. Es completamente normal, es esperado. Pero en 3I Atlas, las mediciones de esta aceleración no gravitacional no coincidían perfectamente con los modelos. Era un poco más fuerte de lo esperado en ciertos momentos, un poco más débil en otros. ¿Significaba esto que había motores encendiéndose y apagándose? ¿O simplemente que nuestros modelos de sublimación de cometas interestelares, basados en el único sistema planetario que conocemos en detalle, no eran perfectos cuando se aplicaban a objetos formados en condiciones radicalmente diferentes? Déjame preguntarte algo. ¿Qué es más probable? ¿Que una civilización alienígena
haya enviado una sonda a través de años luz de espacio vacío, llegando por casualidad a nuestro sistema justo cuando tenemos la tecnología para detectarla, con un diseño tan perfecto que casi parece natural, pero con suficientes anomalías para que lo notemos? ¿O que el universo es más extraño y más diverso de lo que nuestros modelos actuales pueden capturar? ¿Y que objetos formados en sistemas estelares alienígenas naturalmente muestran características que nos parecen anómalas porque nunca las habíamos visto antes? Retén esa pregunta, porque la respuesta que elijamos revela más sobre nosotros que sobre 3I Atlas. A medida que la controversia crecía, nuevos datos continuaban llegando de observatorios en todo el mundo, y cada nueva observación parecía añadir otra capa de complejidad al enigma. Telescopios en Chile, Hawái, las Islas Canarias, todos apuntaban hacia ese pequeño punto de luz moviéndose contra el fondo de estrellas distantes, y lo que veían no concordaba completamente entre sí. Esto es importante entenderlo. La astronomía moderna no es como mirar por un telescopio y ver planetas y estrellas con claridad cristalina, especialmente para objetos débiles y distantes como 3I Atlas. Estamos hablando de recolectar fotones individual, pequeñas partículas de luz que han viajado millones de kilómetros, procesarlos a través de algoritmos complejos, aplicar correcciones atmosféricas, eliminar ruido y finalmente extraer información significativa de lo que esencialmente es estática cósmica. Es un proceso delicado, propenso a errores y altamente dependiente de las condiciones de observación. Diferentes telescopios, con diferentes instrumentos, bajo diferentes condiciones atmosféricas, naturalmente producirían resultados ligeramente diferentes. Esto es normal, es esperado. Los científicos saben cómo lidiar con estas discrepancias, cómo combinar múltiples observaciones para obtener una imagen más completa y precisa. Pero para el público, para aquellos que seguían la historia en línea, estas inconsistencias parecían sospechosas. ¿Por qué los datos no coincidían? ¿Estaban manipulando las cifras? ¿Había múltiples objetos y solo nos estaban diciendo de uno? Las teorías conspirativas se ramificaban en direcciones cada vez más elaboradas. Algunos afirmaban que 3I Atlas era solo una distracción, que el verdadero objeto interestelar anómalo había sido detectado meses antes y estaba siendo estudiado en secreto. Otros sugerían que no era una sonda de reconocimiento, sino una nave generacional. Una civilización entera viajando entre las estrellas. Había quienes vinculaban su aparición con eventos terrestres recientes, viendo patrones donde solo había coincidencias. Y en medio de todo este ruido, los científicos intentaban hacer su trabajo, entender qué era realmente 3I Atlas. Los análisis de su trayectoria revelaron algo fascinante. Los astrónomos podían calcular, con bastante precisión, de dónde venía el objeto antes de entrar en nuestro sistema solar, trazando su movimiento hacia atrás en el tiempo, teniendo en cuenta la gravedad de todas las estrellas cercanas que habría encontrado en su viaje. Determinaron que 3I Atlas venía de la dirección general de la constelación de Sagitario, específicamente de una región del espacio donde hay muchas estrellas antiguas, algunas de las más viejas de nuestra galaxia. Esto agregaba una dimensión temporal alucinante al misterio. Si 3I Atlas se originó en esa región y si había estado viajando a través del espacio interestelar todo este tiempo, entonces era posible, incluso probable, que fuera más antiguo que nuestro propio sistema solar. Nuestro Sol tiene aproximadamente 4.500 millones de años, pero las estrellas en esa región de Sagitario pueden tener 10, 12, hasta 13.000 millones de años, formadas cuando el universo era joven, cuando las primeras galaxias apenas estaban tomando forma. 3I Atlas podría ser el objeto más antiguo que los humanos hayamos observado directamente. No luz antigua de galaxias distantes, sino materia real, tangible, que se formó cuando el universo tenía una fracción de su edad actual. Era un fósil cósmico viviente, una cápsula del tiempo natural que había sobrevivido eones inimaginables, cruzando distancias tan vastas que nuestra mente no puede realmente comprenderlas, para finalmente pasar junto a nuestro pequeño y joven sistema planetario. Piénsalo por un momento. Cuando 3I Atlas se formó, la Tierra no existía, el Sol no existía, la nebulosa de gas y polvo que eventualmente colapsaría para formar nuestro sistema solar ni siquiera había comenzado a condensarse, y este objeto ya estaba ahí, vagando por la galaxia, testigo silencioso de la formación y muerte de innumerables estrellas, pasando a través de nubes moleculares, esquivando encuentros gravitacionales cercanos con otros objetos, sobreviviendo encuentros con radiación intensa de supernovas lejanas. Y ahora, miles de millones de años después, estábamos aquí para verlo pasar. La probabilidad de esto es tan astronómicamente baja que parece casi imposible, casi destinado. Es sorprendente que algunas personas vieran significado en esto, que pensaran que no podía ser casualidad, pero la ciencia no funciona con sentimientos de significado o propósito. Funciona con evidencia, con datos medibles,
con hipótesis comprobables. Y los científicos serios que estudiaban 3I Atlas estaban llegando a conclusiones muy diferentes de las que circulaban en Internet. Si te estás preguntando qué pasó realmente, si hay una explicación racional para todas estas anomalías, quédate porque en los próximos minutos vamos a desmontar cada misterio, cada supuesta evidencia de tecnología alienígena, y vamos a mostrar cómo la verdad es en realidad más fascinante que cualquier teoría conspirativa. Y si aún no lo has hecho, deja un like en este video para que más personas puedan descubrir la verdadera historia detrás de 3I Atlas. Comencemos con el paper polémico, el artículo científico que sugería tecnología extraterrestre. Es importante entender cómo funciona la publicación científica. Cuando los investigadores afirman haber encontrado algo extraordinario, su trabajo pasa por un proceso llamado revisión por pares. Otros científicos expertos en el campo revisan el artículo, verifican los métodos, analizan los datos y determinan si las conclusiones están justificadas. Es un sistema diseñado para filtrar errores, sesgos y afirmaciones exageradas. El artículo sobre 3I Atlas pasó por este proceso, pero generó críticas inmediatas de otros astrónomos. No porque la idea de buscar tecnología alienígena fuera anticientífica, eso es perfectamente legítimo, sino porque las evidencias presentadas no eran suficientemente sólidas para justificar esa conclusión extraordinaria. En ciencia, existe un principio fundamental: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y en este caso, las anomalías observadas tenían explicaciones naturales mucho más probables que simplemente no habían sido consideradas adecuadamente en el paper original. Empecemos con la inclinación orbital anómala. Los autores del artículo argumentaban que la trayectoria de 3I Atlas era demasiado específica, demasiado alineada con el plano del sistema solar, para ser completamente aleatoria. Sugerían que esto podría indicar que el objeto había sido dirigido intencionalmente hacia nosotros. Pero aquí está el problema con ese argumento. Estamos observando un sesgo de selección masivo. ¿Qué es un sesgo de selección? Es cuando las condiciones de cómo detectamos algo influyen en qué tipos de cosas detectamos, creando la ilusión de patrones donde no los hay. Nuestros telescopios están en la Tierra. Mayormente observan cerca del plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan los planetas, porque ahí es donde está la mayoría de los objetos interesantes de nuestro sistema solar. Si un objeto interestelar pasa muy por encima o muy por debajo de este plano, es mucho menos probable que lo detectemos, simplemente porque no estamos mirando tan intensamente en esas direcciones. Entonces, por supuesto que los objetos interestelares que detectamos tienden a tener órbitas relativamente alineadas con nuestro plano de observación, no porque sean especiales o estén siendo guiados, sino porque esos son los únicos que podemos ver con nuestro equipo actual y nuestros patrones de observación. Es como si pusieras una red en un río y luego te sorprendieras de que solo capturas peces que nadan cerca de donde pusiste la red. No significa que esos peces te estuvieran buscando. Significa que tu método de detección tiene sesgos inherentes. Luego está el argumento de las aproximaciones planetarias. El artículo señalaba que 3I Atlas pasaría relativamente cerca de varios planetas durante su travesía por el sistema solar. Esto, argumentaban, podría ser intencional, como si estuviera realizando un tour turístico cósmico, recolectando datos de múltiples mundos. Pero nuevamente, esto muestra una falta de apreciación por la mecánica orbital y la probabilidad. El sistema solar es enorme, pero desde una perspectiva galáctica es diminuto. Cuando un objeto interestelar entra en nuestro sistema, la gravedad del Sol y los planetas afectan su trayectoria. Los planetas grandes como Júpiter y Saturno tienen campos gravitacionales masivos que curvan significativamente las órbitas de cualquier cosa que pase cerca. Entonces, cualquier objeto que entre en el sistema solar con una trayectoria hiperbólica necesariamente pasará a distancias variadas de múltiples planetas. No es una elección. Es física inevitable. Es como soltar una bola por una colina con varios obstáculos. Va a pasar cerca de algunos de ellos. Eso no significa que esté buscándolos. Y el momento del perihelio, el punto más cercano al Sol. Los autores notaron que 3I Atlas alcanzaría su perihelio en un momento particular y sugerían que esto podría tener significado. Pero aquí está el asunto. Cualquier momento sería particular. De alguna manera, los humanos somos increíblemente buenos encontrando patrones y significado donde no los hay. Es una característica evolutiva que nos ayudó a sobrevivir, detectando depredadores en las sombras y reconociendo caras en la oscuridad. Pero también significa que vemos conspiración donde hay casualidad, diseño donde hay caos. Cada uno de estos argumentos para tecnología artificial
se desmoronaba bajo escrutinio cuidadoso. Pero ¿qué hay de las verdaderas anomalías? ¿La composición química extraña? ¿La aceleración no gravitacional? ¿Las observaciones contradictorias? Esas eran reales, no podían ser descartadas tan fácilmente. Ahí es donde la ciencia se pone realmente interesante. La composición química de 3I Atlas, ese níquel sin hierro que parecía imposible, en realidad nos está enseñando algo fundamental sobre cómo funciona la formación planetaria en otros sistemas estelares. Y la lección es esta. El universo es más diverso de lo que pensábamos. Nuestro sistema solar se formó de una nebulosa de gas y polvo que contenía elementos en proporciones específicas. Esas proporciones fueron determinadas por generaciones anteriores de estrellas que vivieron, murieron y explotaron, dispersando sus elementos al espacio. La mezcla particular de elementos que terminó en nuestra nebulosa solar fue el resultado de una historia estelar específica en nuestra región particular de la galaxia. Pero 3I Atlas se formó en un lugar completamente diferente, un sistema estelar en la dirección de Sagitario, probablemente miles de años luz de distancia, formado en una época diferente de la historia galáctica. Las estrellas que explotaron y enriquecieron esa región con elementos pesados habrían sido diferentes. Los procesos nucleares dentro de esas estrellas, las condiciones de sus explosiones, todo habría sido ligeramente distinto, y esas diferencias se acumularían, resultando en nebulosas protoplanetarias con composiciones químicas que varían de la nuestra. Entonces, ¿es sorprendente que un objeto formado en condiciones tan radicalmente diferentes muestre una composición química que nos parece anómala? No, es exactamente lo que deberíamos esperar. De hecho, sería más sospechoso si 3I Atlas tuviera exactamente la misma composición que los objetos de nuestro sistema solar. Eso sí sería extraño. Eso sí requeriría explicación. El níquel sin hierro no es evidencia de tecnología artificial, es evidencia de química estelar diversa, de historias cósmicas únicas, de un universo donde cada sistema planetario es un experimento natural, con condiciones iniciales ligeramente diferentes. Es hermoso, es fascinante, y nos dice más sobre la variedad de mundos posibles que cualquier especulación sobre alienígenas. Pero ¿qué hay de la anticauda? Esa segunda cola apuntando en la dirección equivocada, que algunos interpretaron como un sistema de propulsión bidireccional. Aquí necesitamos entender un poco sobre cómo funcionan realmente las colas de los cometas. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que el hielo se sublime, convirtiéndose directamente en gas. Este gas escapa del núcleo del cometa, llevando consigo partículas de polvo. Pero no todas las partículas son del mismo tamaño. Las partículas de gas, moleculares, son empujadas directamente lejos del Sol por la presión de radiación solar y el viento solar, formando la cola de gas o iónica, que siempre apunta exactamente en dirección opuesta al Sol. Las partículas de polvo son más complejas. Las pequeñas también son empujadas lejos del Sol, pero las más grandes, las que tienen más masa, no son tan fácilmente movidas por la presión de radiación. Estas partículas más pesadas siguen trayectorias más complicadas, influenciadas tanto por la presión solar como por la inercia de su propio movimiento orbital. Y debido a la geometría de observación, al ángulo desde el cual vemos el cometa desde la Tierra, estas partículas más grandes pueden parecer formar una cola en la dirección equivocada, apuntando parcialmente hacia el Sol en lugar de alejándose de él. Esto se llama una anticauda, y es un fenómeno bien entendido, documentado en muchos cometas regulares de nuestro sistema solar. No es misteriosa, no es anómala, es simplemente física de partículas y óptica geométrica. El hecho de que algunos observadores reportaran ver una anticauda en 3I Atlas no era evidencia de propulsión artificial, era evidencia de que se estaba comportando exactamente como un cometa normal debería comportarse cuando se acerca al Sol. Entonces, ¿qué hay de la aceleración no gravitacional? Este es quizás el argumento más sofisticado de los defensores de la hipótesis artificial. Déjame explicar por qué esto parecía sospechoso y por qué finalmente no lo es. Todos los cometas experimentan aceleración no gravitacional. Es inevitable. Cuando el hielo se sublima y el gas escapa, ese gas empuja contra el cometa, creando un minúsculo efecto de propulsión. Los astrónomos pueden medir esto con gran precisión, observando cómo la órbita del cometa se desvía ligeramente de lo que la gravedad pura predeciría. Y basándose en décadas de observaciones de cometas en nuestro sistema solar, tienen modelos bastante buenos de cuánta aceleración no gravitacional esperar, basándose en el tamaño del cometa, su distancia al Sol y su composición. Pero los modelos son solo modelos. Están basados en cometas formados en nuestro sistema solar, con composiciones que reflejan las condiciones aquí. 3I Atlas no se formó aquí. Su hielo podría tener proporciones diferentes de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano,
Su polvo podría tener una distribución de tamaño de partículas diferente. Su estructura interna podría ser más porosa o más compacta. Todas estas variables afectarían exactamente cuánto gas se libera, en qué momentos y con qué fuerza. Entonces, cuando las mediciones de aceleración no gravitacional de 3I Atlas no coincidían perfectamente con los modelos, no significaba que hubiera motores encendiéndose. Significaba que nuestros modelos, calibrados para cometas del sistema solar, no eran perfectos cuando se aplicaban a un cometa interestelar, con una historia completamente diferente. Los científicos ajustaron sus modelos, incorporando la posibilidad de composiciones alternativas, y de repente las discrepancias desaparecían. Todo encajaba dentro del rango de comportamiento natural esperado para un cometa formado bajo condiciones alienígenas, pero natural. Cada anomalía aparente tenía una explicación. Cada pieza de supuesta evidencia de tecnología artificial se desvanecía bajo análisis cuidadoso. Pero esto no hacía a 3I Atlas menos fascinante. De hecho, la verdad era más extraordinaria. Estábamos viendo, por primera vez con este nivel de detalle, un objeto formado en otro sistema estelar, un visitante de otro rincón de la galaxia, que nos traía información directa sobre cómo funcionan los procesos planetarios en condiciones diferentes a las nuestras. Esto no era solo un cometa más, era una ventana a la diversidad de la formación planetaria, una prueba viviente de que cada sistema estelar es único, un recordatorio de que el universo es más extraño y más variado de lo que nuestros modelos basados en un solo sistema podían capturar. Y había algo más, algo que la controversia sobre tecnología alienígena había oscurecido. 3I Atlas probablemente era el objeto más antiguo que habíamos observado directamente, más viejo que la Tierra, más viejo que el Sol, posiblemente más de 10.000 millones de años de edad, un fósil cósmico que había sobrevivido desde épocas casi inimaginablemente antiguas. Piensa en lo que significa eso. Este objeto se formó cuando el universo tenía tal vez una cuarta parte de su edad actual, cuando las primeras galaxias todavía estaban fusionándose, cuando las primeras estrellas masivas estaban enriqueciendo el cosmos con elementos pesados. Ha estado viajando a través del vacío interestelar todo este tiempo, testigo silencioso de la evolución de la galaxia. Ha visto, metafóricamente hablando, el nacimiento de innumerables estrellas y la formación de incontables mundos. Y ahora, en este momento infinitesimalmente breve en la escala de tiempo cósmica, pasaba junto a nosotros. La probabilidad de esto es asombrosa. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Los objetos interestelares como 3I Atlas son extremadamente raros, o al menos, extremadamente difíciles de detectar. Las probabilidades de que uno pasara lo suficientemente cerca de nuestro Sol durante la brevísima ventana de tiempo en la que tenemos telescopios capaces de detectarlo, durante los pocos siglos de historia humana con astronomía avanzada en los 13.000 millones de años de historia galáctica, son astronómicamente bajas. Y sin embargo, sucedió, no una vez, sino 3 veces en la última década. Oumuamua en 2017, 2I Borisov en 2019 y ahora 3I Atlas en 2025. ¿Qué nos dice esto? Algunos dirían que sugiere que los objetos interestelares son mucho más comunes de lo que pensábamos, y simplemente no teníamos la tecnología para detectarlos antes. Esta es probablemente la explicación correcta. A medida que nuestros telescopios mejoran, nuestros algoritmos de detección se vuelven más sofisticados y dedicamos más recursos a escanear el cielo. Naturalmente encontramos más de estos visitantes raros, no porque haya más ahora, sino porque finalmente podemos ver. Pero otros, los conspiracionistas incorregibles, dirían que 3 detecciones en una década no es coincidencia, sino un patrón, que estamos siendo visitados intencionalmente, observados, estudiados, que 3I Atlas, Oumuamua y Borisov son solo los que hemos detectado. Y podría haber docenas o cientos más, demasiado pequeños o en trayectorias que no cruzan nuestros patrones de observación. No hay forma de refutar completamente esta idea. La ciencia no puede probar una negativa absoluta. No podemos demostrar con certeza del 100% que no hay ninguna tecnología alienígena en ninguna parte del sistema solar. Pero podemos decir esto, no tenemos ni una sola pieza de evidencia sólida de que la haya. Cada anomalía tiene una explicación natural. Cada misterio aparente se resuelve con mejor comprensión de la física. Y las probabilidades estadísticas favorecen abrumadoramente las explicaciones naturales sobre las artificiales. La navaja de Occam, ese principio filosófico que dice que entre múltiples explicaciones, la más simple es generalmente la correcta, nos guía hacia la conclusión de que 3I Atlas es exactamente lo que parece ser, un cometa antiguo de otro sistema estelar, pasando brevemente por nuestro vecindario cósmico antes de continuar su viaje interminable a través de la galaxia. Pero aquí está lo que realmente importa, lo que toda esta controversia revela sobre nosotros como especie. Queremos desesperadamente no estar solos. Queremos evidencia de que hay otras mentes conscientes en el universo,
otras civilizaciones, otras formas de vida mirando hacia las estrellas y preguntándose, como nosotros, si hay alguien más ahí fuera. Y ese deseo es tan fuerte que a veces vemos lo que queremos ver, incluso cuando la evidencia apunta en otra dirección. No hay nada malo en buscar vida inteligente extraterrestre. De hecho, es una de las preguntas más profundas y legítimas que la humanidad puede hacer. Proyectos como SETI, el Search for Extraterrestrial Intelligence, llevan décadas escuchando el cosmos en busca de señales de tecnología alienígena y están haciendo ciencia real, rigurosa, con metodologías cuidadosas y estándares altos para lo que constituiría evidencia válida. El problema no es la búsqueda. El problema es cuando abandonamos el rigor científico y comenzamos a ver alienígenas en cada anomalía, en cada dato que no entendemos perfectamente. Porque cuando hacemos eso, cuando gritamos alienígenas ante cada misterio, devaluamos la investigación seria, creamos ruido que ahoga la señal real si alguna vez llegara. Y lo más importante, nos perdemos las verdaderas maravillas del universo natural, que están justo frente a nosotros. 3i, Atlas. No necesita ser tecnología alienígena para ser asombroso. La historia real, la historia respaldada por evidencia, es más que suficiente para inspirar asombro. Aquí hay un objeto que se formó hace más de 10.000 millones de años, en un sistema estelar que probablemente ya no existe. Su estrella madre podría haber agotado su combustible y muerto hace eones. Los planetas que orbitaban junto a este objeto en sus días de juventud podrían haber sido tragados cuando esa estrella se expandió en su fase de gigante roja. Todo su sistema natal podría ser ahora solo una nebulosa dispersándose, o una enana blanca fría, o incluso una estrella de neutrones, dependiendo de cuán masiva era su estrella original. Y durante todo este tiempo, 3i Atlas estuvo viajando. Cruzó vastos vacíos entre las estrellas, regiones del espacio tan grandes que la luz tarda años, décadas, siglos en atravesar. Estuvo completamente solo, en la oscuridad absoluta, en el frío que roza el cero absoluto. Durante miles de millones de años, no hay una mente humana que pueda realmente comprender lo que significa existir durante esa escala de tiempo. Atravesar esas distancias, y luego, por pura casualidad, su trayectoria lo llevó a nuestro sistema solar. Pasó junto a mundos que apenas están comenzando su historia, planetas jóvenes orbitando una estrella de mediana edad. Sintió por primera vez en eones el calor de una estrella cercana. Su hielo antiguo, congelado durante más tiempo del que cualquier cosa en la Tierra ha existido, comenzó a sublimarse. Gases que habían estado encerrados desde antes de que nuestro planeta naciera, fueron liberados al espacio. Y nosotros, criaturas efímeras que existimos por meros parpadeos en la escala de tiempo de 3i Atlas, tuvimos el privilegio de observar. ¿Necesitamos alienígenas para que esta historia sea significativa? ¿No es suficientemente profundo que el universo funcione de maneras que permiten que objetos sobrevivan durante estas escalas de tiempo imposibles, crucen estas distancias inimaginables y ocasionalmente se encuentren? ¿No es suficientemente maravilloso que las leyes de la física sean tan consistentes, tan universales, que podemos entender la historia de este objeto usando las mismas ecuaciones que usamos para predecir el movimiento de satélites alrededor de la Tierra? La verdadera maravilla de 3i Atlas no está en lo que podría ser imaginariamente, sino en lo que es realmente un mensajero del espacio profundo y el tiempo profundo, trayéndonos información directa sobre cómo funcionan otros rincones de nuestra galaxia. Y lo que nos dice es esto: el universo es más diverso, más extraño y más hermoso de lo que nuestros modelos basados en un solo sistema planetario podían capturar. Cada sistema estelar es un experimento único en formación planetaria. Las proporciones exactas de elementos, las distancias entre planetas, las composiciones de cometas y asteroides, todo varía basándose en las condiciones específicas de ese sistema. Y objetos interestelares como 3i Atlas son nuestras únicas ventanas directas a esa diversidad. No podemos viajar a otros sistemas estelares, al menos no todavía, no con nuestra tecnología actual, pero ocasionalmente, pedazos de otros sistemas vienen a nosotros. Esto abre posibilidades fascinantes para el futuro de la astronomía. Ya hay científicos planeando misiones que podrían interceptar el próximo objeto interestelar que detectemos. Imagine una sonda espacial acercándose a uno de estos visitantes, tomando muestras directas, analizando su composición con instrumentos sofisticados, tal vez incluso aterrizando en su superficie. Podríamos sostener en nuestras manos materia formada bajo un sol alienígena, estudiar su estructura cristalina, buscar moléculas orgánicas que nos cuenten sobre los procesos químicos en otro sistema. Y aquí está lo emocionante. Basándonos en las 3 detecciones en la última década, los astrónomos estiman que objetos interestelares del tamaño detectable probablemente pasan por el sistema solar interior varias veces al año. La mayoría no los detectamos porque pasan cuando no estamos mirando,
o están demasiado lejos de nuestros telescopios principales, o son demasiado pequeños para generar señales fuertes. Pero a medida que nuestra tecnología mejora, detectaremos más y más de ello. El telescopio Vera Rubin, que comenzará operaciones completas pronto, es particularmente prometedor. Escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, generando alertas automáticas para cualquier objeto en movimiento. Se espera que detecte decenas, posiblemente cientos de objetos interestelares en la próxima década. Pasaremos de tener 3 ejemplos a tener una base de datos estadísticamente significativa. Podremos estudiar las distribuciones de composición, las variaciones en trayectoria, buscar patrones que nos digan sobre la formación de sistemas planetarios en diferentes regiones de la galaxia y diferentes épocas de la historia cósmica. Y sí, entre todos esos objetos, si alguna vez hay uno que genuinamente muestre evidencia sólida de tecnología artificial, lo sabremos. Los científicos saben qué buscar: señales de radio o luz láser que no puedan ser explicadas por procesos naturales, estructuras geométricas perfectas que la naturaleza no crea, patrones de aceleración que requieran fuentes de energía imposibles para objetos naturales. Si existe una sonda alienígena, las probabilidades de que eventualmente una entre en nuestro sistema solar y la detectemos no son cero. Es posible, es fascinante pensar al respecto, pero 3I Atlas no era esa sonda. Y eso está bien, porque lo que realmente es nos enseña algo igual de importante, que el universo es más grande y más antiguo de lo que normalmente contemplamos, que hay historias cósmicas jugándose en escalas de tiempo y espacio que desafían la imaginación humana y que ocasionalmente, si somos lo suficientemente afortunados y prestamos atención, podemos vislumbrar esas historias. El caso de 3I Atlas también nos enseña algo sobre la comunicación científica en la era de Internet. La velocidad a la que información y desinformación puede propagarse es asombrosa. Un artículo científico matizado sugiriendo que no se puede descartar completamente una hipótesis extraordinaria se transforma, en horas, en titulares sensacionalistas afirmando certeza donde no la hay. Las especulaciones razonables se convierten en teorías conspirativas elaboradas. El silencio temporal causado por problemas administrativos mundanos se interpreta como encubrimiento intencional, y una vez que estas narrativas se establecen, son increíblemente difíciles de corregir. Incluso ahora, hay personas que creen firmemente que 3I Atlas era tecnología alienígena y que las autoridades lo están ocultando. Ninguna cantidad de evidencia científica las convencerá de lo contrario, porque han construido toda una cosmovisión alrededor de la idea de que nos están mintiendo, de que la verdad está siendo suprimida. Es un recordatorio de que la ciencia no existe en el vacío, existe en un contexto social, cultural, político. Y cómo comunicamos los descubrimientos científicos importa tanto como los descubrimientos mismos. Los científicos que estudian 3I Atlas aprendieron lecciones valiosas de esta experiencia, sobre la importancia de la comunicación clara y temprana, sobre los peligros de dejar vacíos de información que las teorías conspirativas pueden llenar, sobre la necesidad de explicar no solo lo que sabemos, sino también la incertidumbre inherente al proceso científico. ¿Cómo cambiamos nuestras conclusiones cuando obtenemos nuevos datos? ¿Por qué estar equivocado? Y luego corregir el rumbo no es una debilidad de la ciencia, sino su mayor fortaleza. Porque la ciencia no es un conjunto de verdades inmutables. Es un proceso, un método para acercarnos gradualmente a la comprensión de cómo funciona la realidad. Involucra proponer hipótesis, probarlas contra evidencia, descartar las que no funcionan, refinar las que sí. Es desordenado, es iterativo, y desde fuera puede parecer indecisión o incompetencia, pero es el método más confiable que hemos desarrollado para distinguir la verdad de la ilusión, el hecho de la fantasía. Y en el caso de 3I Atlas, el método funcionó. Las hipótesis extraordinarias fueron propuestas, examinadas y finalmente descartadas cuando explicaciones más simples y probables surgieron. La controversia generó más observaciones, más análisis, más debates científicos rigurosos, y al final, emergió una imagen más clara, un cometa interestelar antiguo, fascinante por derecho propio, sin necesidad de alienígenas para ser significativo. Ahora 3I Atlas ha salido del sistema solar, está de vuelta en el vacío interestelar, continuando su viaje eterno a través de la galaxia. Pasará junto a otras estrellas, en miles o millones de años, y quizás alguna de esas estrellas tenga planetas, y quizás algunos de esos planetas tengan civilizaciones con telescopio y detectarán este objeto antiguo pasando por su cielo. Y quizás ellos también especularán sobre si es natural o artificial, si significa algo que haya llegado a ellos, si están solos en el universo. Nosotros probablemente nunca lo sabremos. 3I Atlas está ahora demasiado lejos, demasiado débil para que nuestros telescopios lo detecten. Se ha desvanecido de nuevo en la oscuridad, pero dejó su marca en nuestros datos, en nuestros modelos mejorados de formación planetaria,
en nuestras estimaciones de cuán comunes son los objetos interestelares, y en nuestras mentes, como un recordatorio de que vivimos en un universo vasto y antiguo, lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a comprender. Si este video te hizo pensar, si te fascinó la historia real tanto como las especulaciones, déjanos saber en los comentarios qué te pareció más sorprendente, la edad del objeto, su composición química única, o quizás el hecho de que la explicación natural sea más extraña que cualquier teoría alienígena. Y si quieres más contenido sobre los misterios reales del universo, explicados con ciencia seria pero manteniéndote al borde de tu asiento, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones, porque el cosmos está lleno de enigmas genuinos que no necesitan conspiración para ser absolutamente fascinante. La próxima vez que alguien te diga que los científicos están ocultando evidencia de alienígenas, recuérdale esto: la realidad del universo, las historias genuinas de objetos antiguos cruzando distancias imposibles, de química alienígena formada bajo soles muertos hace eones, de física universal que conecta todo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esa realidad es más asombrosa que cualquier ficción. No necesitamos inventar misterios cuando el universo nos los regala constantemente. 3i Atlas nos visitó brevemente, compartió sus secretos con aquellos que sabían cómo escuchar, y luego continuó su viaje. Dentro de miles de millones de años, cuando nuestro Sol haya agotado su combustible y la Tierra sea solo un recuerdo, 3i Atlas todavía estará vagando por la galaxia, testigo silencioso de la ascensión y caída de innumerables civilizaciones. Si es que existe, es humillante, es hermoso y es real. Esa es la verdadera historia de 3i Atlas, no la que querías escuchar, tal vez, pero sí la que necesitas conocer, porque la verdad, cuando finalmente la entendemos, siempre es más satisfactoria que la fantasía. Y el universo, tal como realmente es más magnífico de lo que cualquier conspiración podría hacerlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio y la ciencia de 3i Atlas. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro enigma que desafía nuestra comprensión del cosmos. Hasta entonces, sigue mirando hacia las estrellas, pero mantén los pies en la tierra. La verdad está ahí fuera, y la ciencia es el mapa para encontrarla.